Porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué hacer. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Mis hermanos, entonces, como les decía, vamos a ver este pasaje desde esa perspectiva. Los hermanos ya conocen un poco el contexto porque estuvimos casi 4 meses o más estudiando esta epístola. Pablo escribe esta epístola en su conocida primera prisión. Esta es una de esa trilogía que Pablo escribe en su primera prisión, donde se encuentra la carta de Colosenses, la carta de los Efesios y la epístola a Filemón. Estas cartas son importantes porque de alguna manera reflejan a un hombre con mucha experiencia, a un anciano en la fe, un obrero y un apóstol de Jesucristo que ha trabajado muchos años, que está ahorita en un momento de persecución, prisionero por la causa de Cristo. Y Pablo tenía mucho amor por estas iglesias. Ayer veíamos, esta fue una de las primeras iglesias que Pablo fundó en su segundo viaje. Y Pablo escribe a esta iglesia porque esta iglesia, como Alberto nos enseñaba, fue una iglesia que cooperó mucho con el ministerio de Pablo. Para Pablo, los filipenses eran su corona, su gloria. Y las palabras que Pablo habla para ellos son tan ricas, mis hermanos. Pero no solo lo que habla para ellos, sino lo que estas cartas reflejan de la madurez y de la experiencia de Pablo en Cristo es extraordinario. Yo digo que difícilmente en el Nuevo Testamento, después de Cristo, encontramos un ejemplo tan vivo, tan palpable de lo que puede ser la vida cristiana en su mejor expresión. Entonces Pablo, aquí hablándonos varias cosas de su experiencia, él refleja un poco la perspectiva como él veía la vida. Y no solo pues es algo muy conmovedor en la circunstancia donde Pablo lo escribe, sino también es un ejemplo maravilloso para aquellos que queremos vivir y seguir a Jesucristo. Y también es un buen momento, como decíamos, para reflexionar qué tipo de vida estamos viviendo, hacia dónde estamos caminando, qué hemos hecho en este año, qué vamos a hacer en el año que viene. Entonces vamos a leer lo que ya leímos y vamos a comenzarlo a meditar verso por verso. Pablo está prisionero, ¿no? Pablo está contándoles a ellos en los versos anteriores que aunque él está prisionero, la palabra de Dios no estaba presa, porque antes él ahí en la cárcel ha podido predicar a muchos y muchos se han convertido, aún los mismos guardias presidenciales del emperador romano, la guardia pretorial. Se han convertido, aún los de la casa de César están escuchando el evangelio gracias a que Dios llevó a Pablo a Roma. Después de eso, Pablo comienza ahí en el verso 19 a decir que él sabe que él va a ser liberado. Y así sucedió. Pablo fue liberado de esta primera prisión. Entonces ahí es el contexto donde comienza a decir lo que vamos a leer. Dice el verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora, Pablo estaba en cadenas predicando el evangelio,
Pero Pablo no era una seta, él no quería quedar en la prisión. Realmente él quería estar sirviendo al Señor. Él sabía que estaba en la prisión por voluntad del Señor, pero su deseo era salir, ¿sí? Ahora, él sabe y tiene la seguridad de que Dios le va a conceder eso. Y nos muestra que Dios se lo va a conceder por dos aspectos. Primero, ahí dice que él sabe que por vuestra oración, y segundo, y la suministración del Espíritu Santo, esto resultaría en la liberación de él. Entonces aquí Pablo ya comienza a mostrarnos cosas muy interesantes. Pablo entendía, y eso es muy importante que nosotros también lo entendamos, y no solo lo entendamos, lo practiquemos. Pablo entendía que la oración de la iglesia podía ayudar positivamente a su liberación y por ende a que él pudiera seguir cooperando en el reino de Dios. Hermano, cuán poderosa es la oración. Cuánto necesitamos nosotros que la iglesia ore, hermanos. Cuánto la iglesia debe entender que el motor, las ruedas de la obra de Dios están en las oraciones de los santos. Pablo sabía eso. Pablo sabía que había cosas que no se podían hacer naturalmente, que había que acudirse al trono de la gracia. Y cuando la iglesia ora, hermano, cuando la iglesia ora por una situación, por unas personas, por unas familias, por algunas luchas, Dios siempre va a responder. Pablo no solo era un gran misionero, no solo era un gran teólogo, no solo era un gran hombre de la palabra. Pablo era un hombre de piedad y él creía en la oración, practicaba la oración, oraba por estas iglesias, pero también rogaba que ellos oraran por él. Como dijo Paul Washer, tal vez el mejor regalo que puede hacer una persona para nosotros es orar por nosotros. Tal vez lo mejor que usted podría hacer por nosotros, mi querido hermano, es orar. Sí. Pablo en muchos lugares pide oración, porque él sabe, él entiende, él cree que la oración es vital para el avance del reino de Dios. Y eso es importante, hermanos. Cosas que vamos a hablar ahorita sin oración. Tener los deseos más nobles, los propósitos más loables en el corazón son insuficientes si no van acompañados de una vida de oración. Usted puede querer que sus hijos se salven, usted puede querer servir al Señor, usted puede querer ser luz de este mundo. Pero la gasolina que da fuerza, que vitaliza todas las cosas, es la oración. Tan importante que es la oración, mis hermanos, para la vida cristiana, para el avance del reino de Dios. Y dice ahí Pablo, yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo entiende que la oración de la iglesia y el suministro de Jesucristo a través de su Espíritu Santo va a resultar en su liberación. Cuán importante es que esas dos cosas se unan en nosotros. La oración de los santos y el suministro que proviene del trono de Dios. ¿Sí? Nosotros oramos porque entendemos que Cristo ha sido glorificado, ¿cierto? Que Cristo intercede por nosotros y que Cristo prometió suministrar el Espíritu a los que se lo pidan. Y Pablo dice, por un lado está Cristo glorificado, su intercesión derramando su Espíritu, y por otro lado está la oración de los santos. Cuando esas dos cosas se unen, hermanos, suceden cosas como lo que Pablo va a decir acá. Dice ahí, yo sé, Pablo tenía seguridad. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el resultado? Dice, esto resultará en mi liberación. ¿Sí? Ahora dice el verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aquí ya comenzamos a entrar un poco en el asunto que yo quiero compartir con los hermanos. Aquí Pablo nos habla de su esperanza, ¿sí? Mi anhelo y esperanza.
esperanza. Cuando usted mira a Pablo, a pesar de que Pablo históricamente sabemos que Pablo estaba en una prisión, históricamente sabemos que Pablo salió huyendo de Jerusalén por causa de que querían matarlo. Sabemos que Pablo sufrió mucha oposición, sabemos que Pablo tenía problemas de salud, sabemos que Pablo tenía muchos enemigos que lo calumniaban y lo perseguían por donde su ministerio había crecido. Aún así, Pablo, enfrentando todas las luchas que él enfrentaba y estando en una prisión, él decía, conforme a mi anhelo y esperanza. O sea, un hombre que tenía ¿qué? Esperanza, seguridad, confianza. Y mire lo que dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Qué seguridad la de Pablo, ¿no? Y esa palabra anhelo en el griego es muy interesante. Es una palabra que es difícil de traducir. Viene de un compuesto que es cabeza y vigilar. Son dos palabras que componen esta palabra en el griego. Entonces da la idea de alguien, cabeza en el sentido de alguien que extiende o alarga su cuello para observar, como un vigilia, como aquel que está en la torre y quiere mirar hacia adelante. Entonces Pablo tiene una esperanza y una seguridad, ¿sí? Ralph Martin, él decía, definiendo este término, es como un estado de anticipación viva del futuro, ¿sí? Es como una persona que está escapando de lo que está viviendo porque está observando lo que está delante. Entonces Pablo no está en su prisión, sino él está mirando hacia adelante con una gran expectativa, ¿sí? Aquí el verbo da la idea de que es algo intenso, concentrado. Él deja todos los intereses para fijarse en algo, ¿sí? De esa manera alguien define la palabra esperanza también. Dice, es la actitud positiva para con aquel que mira el futuro con placer. O sea, Pablo está en la cárcel viviendo muchas circunstancias, pero Pablo está mirando hacia adelante con una actitud positiva, con mucho anhelo, con mucho aún placer, ¿sí? Y qué bueno este mensaje también para nosotros, porque nosotros estamos en días donde los medios de comunicación, donde la misma situación actual de nuestra sociedad siempre nos está generando miedo, siempre nos está atemorizando, siempre quiere generar incertidumbre en el corazón. Y qué bueno es escuchar a Pablo decir que conforme a mi anhelo y mi esperanza. O sea, Pablo tenía esperanza. Pablo no estaba en la cárcel avergonzado, triste, humillado, sino él tenía una actitud tan diferente, ¿sí? Y siempre que va a comenzar el año nuevo, comienza, no, que el pronóstico para este año, el sueldo, la crisis, los impuestos, y comienza a haber un ambiente donde todo el mundo está atemorizado, ¿cierto? Y más en nuestros días. Ahora comenzamos a ver el carácter de un hombre cristiano, que en medio de las circunstancias, él se puede erguir y puede poner su mirada hacia adelante y puede hablar con mucha fe. Qué importante es esto, ¿no, hermanos? Pablo escribía cartas en la prisión para consolar a los que estaban afuera. ¿Se puede ver el corazón de Pablo, hermanos? ¿Sí? A veces el que está afuera está atemorizado, aprisionado, y el que está dentro en la cárcel está libre. ¿Ah? Dice alguien, Pablo es un hombre mirando para el futuro, erguido en sus dos pies, subido en los hombros de gigantes. Esa es la gran esperanza de Pablo. Y dice Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Qué frase, ¿no? Uno tiene mucho miedo y tal vez uno de los más grandes miedos que uno puede tener aún en la vida cristiana y en muchos aspectos, ¿saben cuál es? El fracaso. ¿Sí? Ay, ¿qué tal si? Y no, y nos va mal. No, ¿y qué tal si esto? Y no. ¿Sí? Pero Pablo decía, yo tengo seguridad y esperanza que no voy a ser avergonzado. Ahora, ¿cuál es el secreto de la vida de Pablo? Ya vamos a llegar.
Porque es que cuando usted entiende por qué Pablo podía hablar así, ahí vamos a aprender mucho de lo que Pablo viene diciéndonos en este pasaje. Por el contrario, Pablo no sentía que iba a ser avergonzado. O sea, independientemente de sus enemigos, del gobierno romano, de los judíos, de sus perseguidores, de los falsos maestros que estaban circulando y envenenando la iglesia, Pablo decía, yo no voy a ser avergonzado. ¿Sí? Por el contrario, mire lo que dice Pablo. Antes bien, con toda confianza, como siempre. No, esas son palabras, hermano, que a veces es difícil pasar, ¿cierto? O sea, antes bien, no solo no voy a ser avergonzado, sino con toda confianza. Y mire esta frase, como siempre. Pablo no era ese hombre que dice Santiago de doble ánimo, ¿no? Hay hombres que a veces tienen confianza y a veces están abajo. A veces están arriba y a veces están abajo. Ahora, no quiere decir que no pasemos circunstancias donde nos ponen arriba y nos ponen abajo. Pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿Y cuán inconmovible es nuestra confianza? Inquebrantable. Podemos decir como Pablo, yo siempre he estado confiando. Antes de la pandemia, en medio de la pandemia y después de la pandemia. Antes cuando era soltero, casado y en mi vejez. ¿Sí? Alguien decía del ministerio y la vida cristiana. En la vida cristiana no es como se dice en el mundo que la primera impresión es lo que vale. No es la primera, decía esa persona. Es la primera y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta. ¿Está entendiendo la idea? No es lo que ven un día en nosotros, sino una característica y una virtud de la vida cristiana. ¿Cuál es? Firmeza. Dice Pablo, antes bien con toda confianza, como siempre. O sea, esto que Pablo nos va a enseñar era la actitud con la que Pablo vivía siempre. Y yo quiero que de alguna manera esto nos hable a nosotros, no para que sea solo la actitud al comienzo del año. O no solo la actitud cuando nos visita el hermano Gerson Lima y trae una predicación muy impactante. O no la actitud cuando venimos de un campamento simplemente emocionados. Sino la actitud que nos debería acompañar siempre. Una actitud constante, una actitud de firmeza, una actitud de fidelidad. ¿Sí? Porque ¿se acuerdan el pasaje que decíamos, o sea, la vez pasada? Que los judíos decían, Señor, te conoceremos y proseguiremos en conocerte. Y el Señor le decía, dígales que su piedad es como la niebla de la mañana, que sale y al momento desaparece. Y así son muchos. Señor, queremos servirte. Y a la semana ya no vienen ni a reunión. Señor, queremos servirte. Y nunca aparecen en una reunión de oración. Señor, queremos servirte y nunca leen la Biblia. Señor, queremos servirte y están llenos de ídolos en sus vidas. ¿Sí? No debe ser así, mi hermano y mi hermana. Pablo era un hombre que desde su conversión, hermanos, hasta su muerte. Eso quiere decir que estas convicciones no solo deben acompañar a los ancianos, a los maduros, sino todo lo que Pablo va a decir debería ser algo que marque la vida del corazón de cada uno de nosotros. Siempre. Dice, como siempre, ahora también, pero ha sido siempre. Dice ahora también seré magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Alberto explicó estos pasajes de una manera extraordinaria, hermanos. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo como para recordarlo? No importa si muero, no importa si quedo vivo, lo importante que es que Cristo va a ser magnificado. Cristo va a ser glorificado. O sea que la meta de Pablo, póngame cuidado,
Aunque Dios le liberare o no, la meta de Pablo siempre era glorificar a Dios en todo. ¿Sí? Pablo no estaba construyendo su gran ministerio o su gran imperio. A él no le interesaba a él. A él le interesaba ¿a quién? Cristo. Pablo no estaba haciendo una franquicia económica con la iglesia. A él le interesaba glorificar ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? Como decía un comentarista de este pasaje, Ellicott, él decía lo siguiente: nuestro cuerpo será el teatro en el cual se debe manifestar la gloria de Cristo. O sea, Pablo decía, estoy seguro, porque antes o después mi intención es que en este cuerpo Cristo sea glorificado, o por vida o por muerte. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? Es que Pablo es tan interesante cuando le enseña, porque el Pablo da una idea y la explica. ¿Sí? Saber cómo Pablo nos está introduciendo a eso. Y todo tiene un consecutivo. ¿Por qué Pablo decía, yo no voy a ser avergonzado? Yo tengo toda la seguridad. Porque Pablo decía, yo vivo para glorificar a Cristo en este cuerpo, sea con la vida o sea con la muerte. Pero eso tiene una explicación. El verso siguiente nos lo va a decir. Verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza en que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Sí? Y eso es bien importante, glorificar a Cristo por vida o glorificar a Cristo por la muerte. Alguien decía, glorificar a Cristo por vida quiere decir que Pablo entendió en esencia cuál es el fin de la vida de todo hombre. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros? Que Cristo sea glorificado. ¿Sí? Entonces este cuerpo es para eso. Entonces Pablo decía, si puedo vivir y causar eso, será glorificado. Ahora, glorificar a Cristo por la muerte, ¿qué quiere decir? Eso es muy importante. Alguien decía, el que no sabe vivir bien, tampoco ha aprendido a morir. Pero aquel que tiene una razón clara y un objetivo por el cual debe morir, puede aprender a vivir. Esas frases como enredadas, ¿no? Hermano, no solo basta vivir bien, hay que morir bien. ¿Sí? Hay que morir con un propósito. ¿Sí? En este caso, ¿qué era? Pablo estaba muriendo por Cristo. Y así el Señor se lo permitiría. Morir a manos de Nerón, decapitado por la causa de Cristo. Es bien importante. A veces nosotros vamos a encontrarnos en este pasaje también otro tema muy importante: la muerte. ¿Cómo le tienen temor los hombres a la muerte? ¿Cierto? ¿Qué es lo que más atemoriza al hombre? Pablo nos dice que es el imperio de la muerte. ¿Sí? En últimas, alguien decía, todos los temores del hombre siempre, la raíz es esta, la muerte. Ahora Pablo dice, yo quiero glorificar a Cristo con mi vida, pero también quiero glorificar a Cristo con mi muerte. Yo tomé las frases de algunos hombres que dijeron antes de morir. Miguel González Torres, un pastor del siglo XIX presbiteriano, él decía lo siguiente: yo pensé que iba para el cielo en la hora de la muerte, mas en verdad fue el cielo quien me vino a buscar. D.L. Moody, el gran evangelista, él decía esto de su muerte: apártate de mí, oh tierra, y acércate, oh cielo, estoy entrando en la gloria. Martin Lloyd-Jones, el gran predicador galés, él decía lo siguiente, o hablando con su familia: no oren más por mi cura, no me detengan, me espera la gloria. No solo hay que vivir bien, hay que morir para Cristo.
Yo una vez publicaba una frase y decía, el miedo a la muerte de parte de un cristiano revela dos cosas. Primero, una ignorancia tremenda. Un cristiano que le tiene miedo a la muerte no ha escuchado el Evangelio. Segundo, la conciencia de una vida desperdiciada. Cuando usted se da cuenta que no hizo nada y se va a encontrar con el Señor de la gloria, la muerte no es un trago dulce, ¿sí? Pero aquel que conoce el Evangelio como Pablo y ha vivido las prerrogativas del Evangelio en su vida, no debería tenerle miedo a la muerte. Ya lo vamos a ver cómo Pablo lo explica, ¿sí? Ahora mire lo que él dice. ¿Cómo así que morir, glorificar a Cristo en su muerte y glorificar a Cristo en su vida? Ya les dice el 21, dice, porque, ese porque nos quiere decir que hay una explicación. Hermano, no se duerma que estamos hablando de algo importante. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, la explicación de que él va a glorificar a Cristo en su vida o en su muerte se viene en este pasaje. Y Pablo nos dice que ¿por qué él va a glorificar a Cristo en vida? Y él explica, porque vivir es Cristo. ¿Y cómo va a glorificarlo en la muerte? Él dice, porque para mí la muerte es ganancia. Entonces miren lo que dice primero, el vivir es Cristo, ¿sí? Ahora, la mayoría de personas en nuestros días siempre están buscando para qué vivir, hermanos, ¿sí? Ellos, como muchos no conocen a Dios y lo único que pueden ver y contemplar es esta realidad, entonces las personas viven y luchan desesperadamente por los valores que este mundo le ofrece. ¿Cuáles son los valores que el mundo ofrece? Dinero, popularidad, placer, prestigio, poder. Entonces para ellos el vivir es eso, ¿sí? A otro, como decía alguien, otros buscan sentido en otros lugares. El filósofo quiere encontrar en la razón y en la meditación el sentido de la vida. El psicólogo en la profundidad del alma. Siempre la gente está buscando una razón para vivir. ¿Cierto? ¿Usted no se ha dado cuenta? Y viven todos los días buscando una razón para vivir. Pero esa vida, como la Biblia nos enseña, es una vida infructífera, vana. La gente corre tras una ilusión, es tremendo, ¿no? Alguien daba un ejemplo muy claro. La persona del mundo va atrás, mujeres, sexo, alcohol, drogas, fama, dinero. Y es como cuando usted tiene mucha sed y usted va buscando y usted ve un manantial y va a tomar, y cuando usted llega y toma se da cuenta que era agua salada. Y en vez de saciar eso que usted pretendía, porque el engaño del pecado y el mundo le dice que eso lo va a saciar, cuando la persona bebe ese manantial, se dan cuenta que era un engaño. Hermano, las cosas que el mundo ofrece para usted, joven, jovencita, señor, señora, niño, son un engaño. No corra tras engaños, hermano. No corra tras engaño, porque va a llegar al final de sus días tal vez decepcionado. Hay mucha gente, ¿usted no se ha dado cuenta? Es triste, las muchachitas dicen, mi mamá, mi papá, yo quiero disfrutar, y a los 3 años uno la ve embarazada, siguiendo un sinvergüenza y viviendo una vida bien difícil. Era un engaño, ¿sí? ¿Sí? La persona que vivió para tener, cuando llega la enfermedad, ¿sabe qué, hermano? El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar medicina, pero no salud. El dinero puede comprar placer, pero no satisfacción. No corra tampoco tras el dinero, porque también es un engaño. Como decía alguien, Dios puso un hueco, hermanos, un vacío en el corazón del hombre que tiene el tamaño de Dios, y solo Dios lo puede llenar.
Ni casarse, ni estar soltero, ni una profesión, ni usted llegar a ser muy exitoso. Yo he conocido hermanos entre nosotros, unos músicos tremendos, tan buenos músicos que ganaron becas acá para estudiar, se fueron a Europa becados y van a visitarle a los hermanos y con todo lo que tienen y han alcanzado, y su testimonio es: cómo extraño estar con los hermanos, cómo extraño celebrar la cena del Señor, cómo extraño orar, cómo extraño caminar con Cristo, porque ellos escogieron seguir tras las ilusiones de este mundo y hoy están perdidos, hermano. Eso es muy triste, ¿no, hermanos? Nada, ninguna oferta, por más lucrativa que parezca, que nos lleve a abandonar al Señor, es una buena oferta. Es un engaño. Manantial de agua pero salada, que a lo último nos va a hacer es escupir y odiar lo que escogimos, porque por eso sacrificamos nuestra vida con Cristo. Pero por otro lado, Pablo sí había encontrado una razón para vivir. El mundo está buscando un sentido para vivir, ¿cierto? Pablo ya lo había encontrado. Dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo. Hay un autor de un himno antiguo que se llama así el himno: el mundo es de mi Dios, Malvik Bacot. Y él dice en este himno lo siguiente: la vida es aquello para lo cual vivimos. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. ¿Para qué está usted viviendo, hermano? ¿Sí? Que este pasaje no habla de la vida es Cristo en el sentido de vivir es Cristo en el sentido de la vida eterna, sino en el sentido de lo que Pablo vivía, en lo que Pablo se ocupaba, a lo que Pablo se entregaba. Por eso Pablo podía decir: yo tengo seguridad de que no voy a ser avergonzado. Porque es que mi vida es Cristo, yo estoy con Cristo. ¿Sí? ¿Qué es el vivir? En este pasaje es un sentido que nos muestra aquellas cosas que nos animan, que nos provocan, que nos motivan. ¿Cuál es su vivir? Cuando usted se levanta, todos tenemos un motorcito, aunque no lo veamos. Algo que nos motiva, que nos da ánimo para levantarnos, para hacer. Hay unos que dicen: no, yo me levanto porque necesito dinero, yo necesito esto, yo estoy buscando esto. Pablo decía: mi motivación, mi deseo, mi vida es Cristo. ¿Sí? Warren Wisbech, sus comentarios son un deleite, sencillos pero muy profundos. Él dice lo siguiente: el verso 21 viene a ser una prueba valiosa para nuestras vidas. Así como la Biblia de ayer, esta pregunta es complete. Porque para mí el vivir es raya y el morir es raya. Complete usted, reflexione. Él da unos ejemplos. Él dice así: porque para mí el vivir es dinero y el morir dejarlo. Da otro ejemplo: porque para mí el vivir es la fama y el morir ser olvidado. Otro: porque para mí el vivir es poder y el morir es perderlo todo. Complete usted: porque para mí el vivir es y el morir es. ¿Cuál es su vivir? ¿Para qué está viviendo, mi hermano y mi hermana? ¿Y qué va a obtener de lo que usted está viviendo? La convicción de Pablo, ¿cuál era? Cristo es la razón de mi vida. Para Pablo, Cristo era el comienzo de la vida cristiana, en la continuación y el fin, su inspiración y su recompensa.
Qué precioso, ¿no? Esa manera de vivir. ¿Para qué estamos viviendo, hermano? ¿Para qué vivió este año? Piense. ¿A qué le dedicó usted el tiempo este año? Sus fuerzas, su corazón. Y no, con esto no estamos diciendo que tenemos que dejar de trabajar, estudiar, de tener familia. Pero ¿cuál es la motivación detrás de todas las cosas? ¿Cuál es el objetivo de todas las cosas? Usted puede decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y pues viéndolo de esa manera, el morir, ganancia. ¿Por qué ganancia? Hermano, para el cristiano verdadero, genuino, que vive como Pablo, el morir no es el final, sino el comienzo. ¿Sí? No acaba, es donde comienza la vida verdaderamente. El morir para un cristiano no es un fracaso, no es una derrota, es simplemente el paso para estar con su Señor eternamente. Ahora Pablo se encuentra entre dos caminos. Esto es muy interesante, este pasaje, porque Pablo está entre el camino de vivir y el camino de morir, ¿sí? Y miren lo que él dice ahí en el verso 22, porque ahora Pablo nos va a mostrar un conflicto que él tiene, ¿sí? Y el conflicto que tiene Pablo entre la vida y la muerte. Hay una tensión en su corazón que él le revela a los filipenses. Y dice ahí, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué hacer. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Pablo tiene él dice, para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Y ahora nos dice, y si yo pongo entre vivir y morir, mejor morir, muchísimo mejor. Pero aunque yo sé que es muchísimo mejor morir, no sé qué hacer porque yo sé todavía que tengo que hacer cosas aquí. Sí, Pablo está en esa dualidad. Ahora vamos a entender esa dualidad porque ahí es donde quería llegar. Primero definiendo ¿qué es eso de que la muerte es mucho mejor? ¿Sí? Porque ahí dice en el 23, porque de ambas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La palabra que Pablo usa, muchísimo mejor, es una palabra muy interesante, hermanos. ¿Sí? Es como si Pablo dijera, partir con Cristo es muchísimo, pero o sea, ustedes no se imaginan la superioridad de lo que es estar con Cristo que estar en esta vida. Y dice Pablo, teniendo deseo de partir. Y ahí es donde uno se da cuenta que la muerte es muchísimo mejor. Pablo usa una palabra partir que en muchos, se puede interpretar de muchas maneras porque se usaba de una manera en la agricultura, se usaba de una manera cuando se hablaba de navegación marina, se usaba de muchas maneras también cuando se hablaba de un ejército. Y esa palabra, por ejemplo, partir, da la idea en agricultura de cuando usted tenía unos bueyes y les quitaba el yugo y los dejaba partir. ¿Sí? Entonces Pablo dice, imagínese cuántos sufrimientos en el ministerio, cuántos trabajos, cuántas lágrimas, cuántas persecuciones. Pablo dice, yo me voy con Cristo. Y dice Apocalipsis, los que se van con el Señor, ¿qué? Descansan de sus obras. ¿Sí? Este mundo es un mundo fatigoso, ¿no, hermano? Un mundo agotador, un mundo opresor, un mundo que usted siente que lo oprime, ¿cierto? Y el ministerio para Pablo, dice Pablo, que además la preocupación de todas las iglesias. ¿Sí? Hay cosas que son un peso tremendo. Pablo decía, para mí es mucho partir y estar con el Señor. En el sentido de agricultura, quitarse el yugo. También había otro sentido, ¿sí? Que era cuando los militares estaban acampando en un lugar y se daba la orden de partir. Entonces ellos tenían que levantar las carpas y partir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? De alguna manera la muerte simplemente es dejar nuestra habitación temporal para ir hacia nuestra habitación celestial, para ir a nuestra verdadera morada, hermanos. Nosotros abandonamos este cuerpo débil de muerte
con la esperanza de recibir uno glorioso, sin pecado, sin enfermedad, para estar eternamente con Cristo. ¿Sí? A veces uno de verdad que se vuelve muy sentimental en un sentido cuando escucha la muerte de un cristiano, ¿no? Pero en realidad, hermano, el hermano descansó. Como dijo Jesús, no murió, durmió, descansó de sus obras. ¿Sí? Abandonó esta habitación terrenal para ir a su morada celestial. También, ¿qué significa mucho mejor? William Barclay dice, ahí en el sentido de cuando los navíos partían, ¿sí? William Barclay dice lo siguiente: la muerte es un viaje rumbo a la eternidad. Yo recuerdo hace muchos años viendo la película El Señor de los Anillos, la última, El Retorno del Rey. Y al final uno ve que Frodo y su abuelo bajan y llegan a un lugar y suben a un barco, hermanos. Y los otros le preguntan, ¿hacia dónde van? Y ellos responden, ahora vamos a emprender el verdadero viaje. Uy, hermano, yo lloré viendo esa parte de la película. Me imaginaba ya con Cristo, partiendo ya con Él. Hermano, la muerte para el cristiano no es pérdida, es ganancia. Es ganancia, hermano. ¿Sí? Dice Pablo, es muchísimo mejor. Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o sea, es incomparable. ¿Sí? Literalmente significa que no se puede comparar. Hermano, sepa esto, el cielo es mejor que la tierra. A veces nosotros pensamos que, yo no sé, que nos quiere quedarse en este mundo, hermano. Usted no ve lo que sucede en este mundo, hermano. El cielo es mucho mejor, hermano. ¿Sí? La gloria. Cristo es mejor que lo que las personas que tenemos a nuestro alrededor. La esperanza, decía John MacArthur, suprema del creyente es estar con Cristo por toda la eternidad. Y partir para estar con Él es el comienzo de esa maravillosa experiencia. Ahora, Pablo dice, partir es mejor, pero me toca quedarme. Y ahí es donde miramos el pasaje al que yo quería llegar. Dice en el verso 22. Recuerde que vivir era para Pablo Cristo. Pero eso, ¿cómo se traduce, hermano? ¿Cómo eso se traduce en una verdadera vida práctica? Dice aquí Pablo, dándonos las razones por las cuales él tiene que quedarse. Dice, más si el vivir, en el 22, en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué hacer. Aquí Pablo nos va a mostrar por qué Dios no se lo ha llevado, hermanos. Aquí Pablo le va a mostrar al cristiano por qué él, aunque sabe que es mejor estar con Cristo, aún sigue aquí en la tierra. Y tal vez esa es una buena razón para entender por qué aún estamos aquí. ¿Sí? Porque nos dio el COVID y no nos pasó nada. Porque tal vez tenemos tantos años. Porque tal vez nos quedan 10, 20 años. ¿Qué es lo que Dios quiere si no nos ha llevado con Él, hermanos? Si es mejor estar con Él, ¿por qué estamos en este mundo? Aquí Pablo nos va a mostrar, hermano, por qué deberíamos vivir. No solo este nuevo año, sino constantemente. Dice Pablo, porque quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, Pablo decía, yo puedo partir y estar mejor, pero Filipenses, para ustedes es mucho mejor que yo me quede. Hermanos, si el Señor nos tiene aquí en la tierra es porque nos tiene un trabajo. A cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuáles serán sus filipenses? Tal vez sus hijos, sus hijas, tal vez sus hermanos, tal vez la iglesia, tal vez los que han de creer en el Evangelio por la predicación suya, tal vez sus compañeros de trabajo, sus compañeros. ¿Cuáles son sus filipenses? Que tal vez por eso Dios no lo ha llevado a usted con Él. ¿Sí?
Yo sé que es necesario, dice Pablo, por causa de vosotros. Si Dios había dejado a Pablo aquí en la tierra, era porque Pablo tenía aún un trabajo que hacer aquí. ¿Sí? Y mientras Dios le mostraba a Pablo que aún tenía algo que hacer acá, aunque él quisiera estar allá, él prefería seguir aquí. O sea, Pablo no tiene miedo al enfrentar la muerte, pero él quiere seguir o prefiere seguir viviendo, cumpliendo la obra de Cristo aquí en la tierra. Hermanos, no es que Pablo, porque a veces uno dice, cuando uno habla de los últimos tiempos no falta, eso sucede mucho en los jóvenes, bueno, y también en los adultos. Dicen, ay hermano, el Señor viene. No hermano, porque yo no me he graduado, yo no me he casado, yo no me he comprado. Pablo no tiene ese pensamiento de no, es que está la gloria y mis planes. No, Pablo no está centrado ahí, hermano. Si usted está centrado ahí, usted está perdido. Tal vez el mensaje de Dios para usted, de hoy, de Dios, es para usted, como para mí. ¿Sí? Dice, mire esta frase me pareció muy preciosa. Bruce Barton, interpretando este pasaje, él dice lo siguiente: aquí en este pasaje encontramos dos peligros que deben ser evitados. El primero, trabajar en este mundo al punto de perder de vista nuestra gloriosa morada en Cristo. O sea, una persona que pierde su llamado y su vocación celestial porque está tan ocupada en las cosas de este mundo que no puede ver la gloria. Ese es un primer peligro que Pablo está tratando acá. Segundo, desear solamente estar con Cristo y negligenciar la obra que Él nos llamó a hacer. ¿Usted no ha escuchado eso, hermano? No, hermano. Prácticamente Él está en el cielo. Él está allá en los lugares celestiales. ¿Sí? Pero Pablo nos aterriza, ¿no? No podemos tener una visión mística negligente. Mire lo que dice Bruce Barton. El cristiano ama la vida sin tener miedo a la muerte. Él es un ciudadano de dos mundos. Al mismo tiempo lucha para implantar el reino de Cristo en la tierra, pero sabe que su patria está en el cielo. Pensar solamente en la tierra sin volverse para el cielo produce una generación irracional o racionalista, pero irracional e estéril. O sea, cuando una persona, es el cristiano, como lo estudiamos cuando estudiamos aquí la parábola del sembrador, ese cristiano que hasta ahora está pensando en trabajar, comprar, vender y los negocios de esta vida y está tan ocupado en eso que ¿qué pasa con esa semilla? La ahoga. ¿Se acuerdan? Es ahogada. ¿Por qué? Por los afanes de esta vida. Eso es un peligro. Pero también el otro peligro que decíamos, solamente pensar en el cielo sin envolvernos en la agenda de Dios aquí en la tierra produce una bandada de místicos vacíos e inconsecuentes. ¿Sí? Esos que están pensando, nos vamos, Cristo ya viene, pero no hacen nada. ¿Sí? Esos que quieren desear ya estar con Cristo, pero son irresponsables. ¿Sí? Entonces existen esos dos peligros que este pasaje es como una gran medicina. Y otro comentarista decía, parte de la grandeza espiritual radica en conocer a Cristo de manera íntima y anhelar estar con Él. Sin embargo, la excelencia espiritual también significa el compromiso total con el progreso del reino y el servicio a Cristo aquí en la tierra. ¡Qué frase, hermanos! Voy a repetirla. Parte de la grandeza espiritual radica en conocer a Cristo de manera íntima y anhelar estar con Él. ¿Sí? Sin embargo, la excelencia espiritual también significa, esta frase, hermano, el compromiso total con el progreso del reino
y el servicio a Cristo en la tierra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si yo me voy, gloria al Señor, pero si me quedo es porque tengo algo que hacer por ustedes, filipenses. O sea, Pablo no se queda esperando la pensión. Pablo no espera quedarse, tener una vida mucho más cómoda aquí en la tierra. Pablo no espera jubilarse, tener una finca donde descansar, irse a vivir allá. ¿Cierto que no, hermano? Pablo dice, él está en la prisión, hermano. Está sufriendo, está pasando las difíciles. Dice, Señor, yo ya quisiera estar contigo, pero todavía me faltan horas de trabajo. Quedarse en la carne es más necesario, decía. Ahora dice ahí, por causa de vosotros. ¿Saben que la mejor expresión de vivir para Cristo es el amor y la entrega hacia otros, hermano? La Biblia resume el amor hacia Dios como: amarás a tu Dios con todo tu corazón ¿y a quién más? Y a tu prójimo. Pablo hacía muchos años dejó de vivir para sí mismo. Él decía, ya no vivo yo. ¿Saben qué significa eso en un sentido de lo que estamos hablando hoy? Ya no vivo para mí, mis planes en la cruz, mis deseos egoístas crucificados, mis motivaciones superficiales y personales hacia harto fueron quemadas. Ya no vivo yo. Ahora, ¿cómo vive? Ahora vive para Cristo. Pero ¿saben qué, hermano? Cuando usted comienza a amar a Cristo y usted se acerca a Cristo, usted encuentra el servicio cristiano. ¿Por qué algunos no tienen servicio cristiano? Porque no aman a Cristo. Porque no existe, yo no conozco el primer cristiano que ame verdaderamente a Cristo que no tenga un servicio cristiano, hermano. Y ese servicio cristiano se manifiesta de muchas maneras. No solamente venir a predicar un domingo, hermano. Recuerde lo que estamos hablando, por ejemplo, las mujeres. ¿Cuál es su servicio cristiano? Con lo que estuvimos estudiando. Su esposo. Sus hijos. Ahora, el soltero no tiene esposa. Entonces el soltero, como no tiene esposa, tiene que amar y entregarse por la esposa de Cristo, la iglesia. Es que yo no tengo hijos. Tal vez si usted fuera un hombre lleno del Espíritu Santo, que predicara el Evangelio constantemente, tal vez tendría hijos. No hijos en la carne, pero hijos en la fe. Hermano, cuando nosotros amamos a Cristo, vamos a encontrarnos que Él ha preparado muchas obras de antemano para nosotros. Hay servicios que no se ven, ¿sí? Yo tengo unas hermanas ahí en Tesoros Cristianos, hermano, que usted tal vez ni le sabe el nombre. No dejan poner foto de ellas, ponen bravas. Pero ustedes vieran todo lo que trabajan esas hermanas. Una cosa tremenda. Hay hermanos que tienen un servicio que nadie los ve, pero es tan importante, mis hermanos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando del pasaje cuando Pedro en Hechos resucita a Dorcas? Se muere Dorcas y llegan todas las hermanas de la iglesia. Pedro, resucítala, resucítala. Nos tejía vestidos, nos servía así, nos servía así. ¿Se acuerdan lo que decíamos ese día? Si usted se muriera hoy, ¿quién oraría para que lo resuciten? ¿Haría falta usted? Personas van a decir, no, usted, de verdad, hermanos, hay hermanos que nosotros hemos sentido eso. Hermanos que se van de la ciudad a ir a otra ciudad. O que parten con el Señor y uno dice, el hermano se fue y dejó un hueco así. Inmenso, man. Usted sabe que ese hermano falta y uno dice, cambio de otros que si están o no están, no hacen diferencia, hermano. Eso no debería ser así, hermanos. No debería ser así. ¿Para quiénes está viviendo usted, mi hermano? ¿A quién está sirviendo? ¿O todavía usted vive esa vida egoísta para complacer sus planes, sus deseos? Yo creo que esta reflexión necesitamos hacerla, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo vamos a seguir viviendo? ¿Cómo va a ser este nuevo año, hermanos?
La iglesia de Cristo necesita hombres y mujeres que entiendan cómo deben vivir, desprovistos de intereses personales y dispuestos a servir a la iglesia de Cristo y a predicar el evangelio a los perdidos. Si esa no es nuestra vida, hermano, usted va a desperdiciar su vida. Como Jesús dice, el que no pierde su vida por mí, tarde o temprano, la perderá. O como él decía textualmente, el que salva su vida, o sea, él escoge vivir para sí. En últimas, que va a encontrarse él, la perdió. Pero el que la pierde por causa de mí, ¿qué? La hallará. Y terminamos diciendo, dice ahí Pablo, y confiado en esto, dice en el 25, sé que quedaré. O sea, Pablo sabía que él iba a quedar. Que aún permaneceré con todos vosotros. O sea, ya el Señor como que le había dado, Pablo había orado, Señor, ¿me voy o me quedo? Y el Señor le ha dicho, todavía le quedan unos días más, Pablo. Y él dice, sé que voy a estar con vosotros. ¿Para qué? Para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces, hermanos, en estos pequeños pasajes Pablo manifiesta un ejemplo singular de la manera como debería vivir un cristiano. Un cristiano que ya no vive para él, sino para Cristo. Un cristiano que no tiene miedo a la muerte, pero que aprovecha la vida. ¿Sí? Un cristiano que ya no vive para sí, sino que se interesa en los demás. Servir a los demás. Predicar a los demás. Amar a los demás. ¿Sí? Qué ejemplo de vida, ¿no, hermano? Y qué buena reflexión. No es una reflexión, ni siquiera es un consejo, sino es el ejemplo de un hombre que dio mucho fruto para Dios y para la iglesia. El Señor nos permita ser hombres y mujeres así, amén. Que nuestra vida pueda ser recordada por hombres y mujeres que vivieron para la gloria de Dios, que sirvieron al Señor, que supieron aprovechar al máximo sus días y que se van a enfrentar algún día a la muerte con toda alegría, con toda firmeza, y pueden decir, yo sé que en nada, hermano, si usted vive de esta manera, usted va a poder decir como Pablo, yo sé que en nada voy a ser avergonzado.